vienen todavía mejores noticias. Don Francisco, otra vez, cuéntenos, señor ministro. Gracias. Creo que iban a poner una... Don Francisco era el de un... También, ahora me acabo de acordar, señor ministro, discúlpeme. Señor ministro Gamboa, adelante. Gracias. Vean, si quiere de una vez pasan a la siguiente, porque voy directo. Se ha hablado, y el video que nos enseñaron al inicio mostraba cómo en Costa Rica se tenía el salario más alto, el salario mínimo más alto de toda América Latina. Ese es un dato que nos dice algo, pero todavía lo podemos hacer más comparable para ver cómo andamos con los demás países si le hacemos dos ajustes, que son ver cómo andan los niveles de precios en cada país y además ver cómo andan los rebajos de cargas sociales, porque eso y también es plata, digámoslo así, que sale de las cuentas de las personas para contribuir con la seguridad social. Haciendo esos dos ajustes y volviendo a poner la comparación, Costa Rica se mantiene como el salario mínimo más alto de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes ganan el salario mínimo en Costa Rica, afortunadamente tienen una mayor capacidad de compra, pueden comprar más productos y adquirir más servicios que quienes ganan el salario mínimo en cualquier otro país de América Latina. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, eso queríamos traerlo con esos ajustes comparativos, para comparar bien peras con peras. Y el otro dato es que... Perdón, ¿me permite meterle el caballo aquí? Devuélvase al anterior. Vea, Costa Rica, en términos nominales, ahora yo soy el economista, va a ser yo, tiene un salario mínimo de 675. Venezuela, lamentablemente, al final de la escalera, tiene un salario mínimo de $3.6 mensuales, como quieren algunos que lleguemos a ser nosotros. Devuélvase al anterior. Cuando usted hace el ajuste de poder adquisitivo, es decir, dice, bueno, ¿cuánto paga de cargas sociales y cómo está el costo de vida? Obviamente esos números, para hacerlos comparables, tienen que cambiar. Fíjese, en Venezuela al final, el salario mínimo a los venezolanos se les duplica. Ahí va a salir alguna diputada diciendo, bueno, se les duplica. Sí, pero se les duplica a 7, y digo diputada, ustedes saben a qué me refiero. Se les duplica a $7 por mes. Menos de 4.200 pesos, mucho menos de 4.200 pesos. Al mes. Ok. Y a Costa Rica le suben esos términos a $959. Entonces, los que salgan buscando el pelo en la sopa, que ya salieron muchísimos, es que es carísimo y aquí se pagan muchas cuotas, no, ahí está el análisis. Entonces, ¿a dónde quiere vivir usted? ¿En Venezuela o en Costa Rica? ¿En Honduras? ¿En México? Ya eso está destilado. Excelente, ministro. Siga. Sí, esa que acaba de explicar el presidente es la foto, pero también quisimos traer cómo hemos cambiado nosotros mismos en la foto en los últimos 24 meses. Adelante, esa es, ¿cómo hemos cambiado? Bueno, nos fuimos a revisar un indicador que calcula el Banco Central de Costa Rica, que ahí lo tiene en su página, y es el índice de salario mínimo real, que no es otra cosa que comparar cómo han crecido los salarios mínimos, ya que estamos hoy hablando de salarios mínimos, versus cómo han crecido los precios. Si los precios han crecido más que los salarios mínimos, este indicador tiene un deterioro. Si por el contrario, los salarios mínimos han crecido más que los precios, este indicador tiene un aumento. Y vean, ha tenido de mayo de 2022 a julio de 2024 un aumento de casi un 12%. Esto es un crecimiento, una mejora en el poder adquisitivo de la gente que gana salario mínimo. Y eso nos confirma lo positivo de que el país haya controlado también la inflación, que haya mantenido a raya la inflación.
Y una de las causas por las que se ha mantenido a raya la inflación es por la situación que hemos tenido del tipo de cambio, porque gran parte de las cosas que nosotros consumimos vienen de afuera, son importadas, vienen de otros países. Así que lo que ha pasado con el tipo de cambio y la marcha que todos sabemos que ha tenido y cómo se ha comportado, ha contribuido a mantener la inflación controlada. Y el mantener la inflación controlada ha protegido la capacidad de compra de los que ganan menos. Ese 11.5% de valor adquisitivo, qué linda esa palabra, lo que usted puede adquirir, pagar y consumir con su salario mínimo, eso sería mucho menos. Así es. Y yo calculo que en los gobiernos pasados, ¿cuánto creció? Un 2% por gobierno. Como yo soy bastante curioso con los datos, y el Banco Central afortunadamente lo tiene para bastantes años aquí para atrás, me di a la tarea de ver cuál había sido la variación del índice de salario mínimo, que en este gobierno en 2 años ha crecido un 12%, vi cuánto varió en los 9 gobiernos anteriores. Hay bastantes datos, me dio para echarme 9 gobiernos para atrás. Y en promedio, en esos 9 gobiernos, la mejora de este indicador fue de un 2,4%. En promedio, en algunos incluso cayó. En 4 años. En 4 años. Y nosotros un crecimiento de 12 en 2. Tiene el más bajo y el más alto. Bueno, enséñemelos a mí para ver. Mire, Arias Sánchez, 86.90, se cayó en menos 7.2%. Bien. Y aquí le estoy robando su primicia. Muy bien. Ese es el que más cayó y el resto nos lo dejamos. 2% en 4 años, promedio contra 12 en 2 años. Lo felicito, ministro, por el análisis. Me encanta oír que desmentimos constantemente a los que les encanta atacar al gobierno y a mí, en lo personal, ahora que están desatados también. ¿Por qué? Por eso, porque no tienen cómo. Lo felicito, ministro, muchas gracias.